Hola, estamos en la semana número 4 del día lunes de nuestro estudio, El Dios que restaura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Miqueas capítulo 5, los versos del 2 al 14. Nuestro devocional estará en el libro de Miqueas capítulo 5, los versos del 2 al 4. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Palabras claves: estará, apacentará, poder, grandeza, Jehová, seguros. ¿Quién estará? ¿Qué hará? ¿Cómo lo hará? ¿Dónde morarán? ¿Cómo morarán? ¿Ahora qué serán? ¿Hasta cuándo serán? El libro de Miqueas fue escrito por el profeta del mismo nombre, Miqueas, que significa ¿quién como Jehová? El libro de Miqueas habla de injusticia desenfrenada, derrota, destrucción venidera, corrupción del pueblo, corrupción de los líderes. Habla de exilio, pero también habla de gracia y misericordia, esperanza futura, restauración gloriosa, redención. Después de todo, encontrarían reconstrucción futura. Belén es el lugar, según la descripción de la Biblia, el lugar donde se ubica el nacimiento de Jesús. Pero Belén sería mencionada casi desde el principio en la Biblia, en Génesis 35, 19 y 20. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Observo cómo Dios, quien daría la promesa de que enviaría un Mesías, enlazó las historias hasta su venida, hasta el nacimiento de Jesús, quien no dudó en tomar condición de hombre para la necesidad de la humanidad, cambiando el futuro que merecían por otro futuro esperanzador. En los capítulos anteriores del libro de Miqueas leemos de pecado, desobediencia, juicio, pero también leemos del reino universal de Jehová, de cómo Israel será redimida del cautiverio, de cómo ellos recibirán el reino del libertador desde Belén. Observo este llamado por parte del profeta para que Jerusalén se preparara, estuviera lista, alerta para la guerra, cómo habían sido sitiados, acorralados, rodeados, y vendría juicio sobre la nación, pero también vendría esperanza para los que obedecieron. Habría esperanza para los que se volvieron de sus malos caminos. Observo que siendo el significado de Belén en hebreo Betlehem o la casa del pan, Belén no se consideraba el mejor lugar. Este verso 2 nos habla de promesa, nos habla de que quien vendría, menciona que sería de aquí de donde saldría el que sería el Señor de Israel. Es claro cuando menciona que los orígenes de quien vendría son desde siempre, desde el principio, desde los días de la eternidad. La Biblia dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada
y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1, versos 1 y 2. Leemos también en Mateo 2:6, que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. También dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Juan 7:42. En el verso 3 nos habla de sufrimiento. Este sufrimiento momentáneo hasta que se cumpliese la palabra de que diera a luz la que ahora está encinta. Este verso nos habla de promesa, de pacto eterno, como los hermanos que se encontraban exiliados volverán a ser reunidos. El verso 4 nos habla de cumplimiento, de fe, de esperanza, de esta fe en esa promesa, de guía, de establecimiento de reino, de pastor, de esta promesa que Dios dio desde el principio. Cómo su Hijo regresaría con poder y autoridad. Por su pueblo se establecería y los guiaría. Hoy el estudio me hace reflexionar en el pecado, en la desobediencia, cómo Israel se había alejado de Dios, se había alejado de lo que era correcto. No quisieron escuchar el llamado, no quisieron dejar sus malos caminos, sus malas prácticas, abrazando el pecado mismo que les separaba de Dios y que el juicio pronto llegaría. Reflexiono en los que sí obedecieron, en los que sí obedecieron y se alejaron de sus malos caminos. Se arrepintieron, abrazaron la promesa. Reflexiono en el llamado de Miqueas, en qué importante fue su mensaje. Reflexiono en la promesa del Mesías. También reflexiono en la gracia, en la misericordia de Dios, en la redención, en esta esperanza dada, en la obediencia, en la fe. Reflexiono en quienes han obedecido, en la esperanza dada, a quienes se arrepintieron de sus malos caminos. Reflexiono cómo Dios sería misericordioso, lleno de gracia, cómo dio a su Hijo para que seamos salvos. Reflexiono en nuestro Señor, en qué se afirmará, cómo su pueblo será guiado por nuestro Señor Dios, quien nos dirigirá, pastoreará con el poder de Jehová, cómo las cosas primeras pasarán, cómo Él reinará. Hoy el estudio también me hace reflexionar en este amor del profeta por su pueblo, que con amor llamó al arrepentimiento, con amor les hizo ver que venía el juicio, con amor los invitó a buscar de Dios mientras puede ser hallado, pero también les habla de la promesa, de esta esperanza futura, de esta restauración gloriosa. Reflexiono en este llamado dado, así como Miqueas lo hizo a su pueblo, se nos hace a nosotros este mismo llamado a la reconciliación, a permanecer en la verdad, a permanecer en Él. Este llamado a volvernos de los malos caminos. Hoy el estudio también me hace reflexionar en cuán bienaventuradas somos en Él, en si estamos abrazando esta promesa de su regreso. Reflexiono en que el Rey regresará. ¿Estamos listas o no? ¿Y tú? ¿Estás lista? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy, por recordarnos
que el pecado nos separa de ti. Gracias por permitirnos ver tu gracia y misericordia en nuestras vidas, por permitirnos ver cómo nos has amado, que diste a tu Hijo Jesús. Gracias por recordarnos que el pecado trae muerte y destrucción, pero tu Hijo Jesús vino a traer vida en abundancia. Ayúdanos, Padre, a no olvidar cuánto nos has amado. Ayúdanos a abrazar esta promesa de vida eterna a tu lado, a estar listas para tu regreso. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Y Él se levantará y los apacentará con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Miqueas 5:4. La profecía de Miqueas presenta tanto el inminente juicio como la promesa de un futuro bendecido en Israel y Judá. Dios usa a Miqueas como su mensajero para confrontar a su pueblo por haber quebrantado su pacto con él. A lo largo de su mensaje de juicio, Miqueas también habla de la gran misericordia y bondad de Dios. La misericordia, la gracia y la bondad de Dios se verían más claramente en la persona de Jesús, el que pastorearía el rebaño de Dios y traería la redención al mundo. Dios anhela los corazones de su pueblo, no únicamente sus rituales. Cada vez que pronuncia juicio, Dios también promete restaurar a su pueblo con un futuro glorioso. La ira y la misericordia de Dios van de la mano, revelando su santidad junto a su amor leal. Al acercarnos a los últimos días de la Navidad, las palabras de Miqueas nos recuerdan que debemos examinar nuestros corazones. Estamos siguiendo los movimientos, realizando los rituales de la temporada, pero con corazones distraídos o lejos de Él. Esta semana, toma tiempo para examinar tu corazón. Enfócate en la manera en que tu corazón se aproxima a la Navidad. ¿Se estará aproximando con estrés y ocupado o con paz, gozo y esperanza? La gran misericordia de Dios no nos condena, sino que nos invita a acercarnos a Él, confesar nuestros pecados y dejar todas nuestras cargas a sus pies, incluso en los tiempos más oscuros para el pueblo escogido de Dios, cuando se habían vuelto ferozmente contra Él y adoraban a otros dioses. Él prometió preservar un remanente. Dios no los destruiría por completo, sino que les recordaría su bondad y misericordia y llamaría sus corazones de vuelta a Él. ¿Cómo está llamando Dios tu corazón hacia Él esta semana? ¿Qué está haciendo Él en tu vida que muestra su gran misericordia, amor y santidad? A medida que avanzamos hacia los últimos días antes de Navidad, recordemos que nos estamos preparando y esperando la venida de nuestro Rey, nuestro buen pastor, nuestro Señor soberano.